Que fue mi gente, es John Atwobio. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre Biden y compañía porque obviamente a lo largo de las últimas semanas los demócratas se han vuelto cada vez más desesperados por ver de qué forma pueden evitar lo que están viendo cada día probablemente va a ocurrir, que es un día muy malo para ellos en las elecciones de noviembre. Esto lo indican las encuestas más recientes, esto lo indica el barómetro de opinión pública que ustedes pueden ver en redes sociales, en los eventos en los que llegan demócratas, especialmente cuando es Joe Biden, que está llegando a un evento, alguna conferencia, algún lugar donde las personas que estén allí en la audiencia no sean únicamente personas puestas a dedo por los ayudantes de Biden. Pues todo esto pareciera indicar que el resultado en las próximas elecciones no va a ser favorable a los demócratas. Por eso es que personas como Nancy Pelosi tienen que aparecer en MSNBC a tratar de, pues simplemente mentir, abiertamente y transparentemente mentir con declaraciones como estas. Cuando la presentadora le pregunta, ¿por qué aún con todo el trabajo que ustedes están haciendo, obviamente hay que sobar el ego, ¿verdad? Porque estamos hablando de MSNBC. Entonces, primero te sobamos el ego, decimos, ay, hicieron tanto. ¿Cómo es que la gente no los entiende, no los comprende? Porque las encuestas muestran que los demócratas están perdiendo bastante terreno frente a los republicanos para las próximas elecciones. Y la respuesta de Nancy Pelosi es esta. Well, first of all, let me say that I think that much of what you've said I don't agree with. That is to say, the New York Times poll, I think, is an outlier poll. You cite one poll, but all the other It's polls also the Real have a Clear different. Politics average No. is showing similar issues. No, but that was one that brought down the average, and it was an outlier. It wasn't even that big a sample. Entonces ella dice, no, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con eso que dices sobre las encuestas, porque, por ejemplo, mencionaste la encuesta de New York Times, pero esa encuesta fue un outlier, una encuesta extraordinaria que no tenía nada que ver con las demás, y después la presentadora le dice, sí, pero esto también es lo que indica el promedio de Real Clear Politics, que obviamente analiza todas las encuestas más grandes que se han hecho. Y Nancy Pelosi responde, sí, pero fue la de New York Times la que bajó el promedio en contra de los demócratas, y esa encuesta estuvo mal hecha porque el sampling fue muy pequeño. Entonces, básicamente, excusas, excusas y más excusas, pero recuerden, cuando la contraparte es cierto y cuando las encuestas les favorecen, las encuestas son básicamente la palabra divina. Cuando un demócrata tiene una encuesta que le favorece, va a utilizar esa encuesta hasta que ya no pueda más, hasta que ya no pueda mencionarlo más. Pero cuando una encuesta es detrimental para los demócratas o favorece a republicanos, es una encuesta que está mal hecha, una encuesta que no indica nada, una encuesta... no sé, estaban dormidos cuando sacaron los cálculos, estaban dormidos cuando le estaban preguntando a las personas por quienes planeaban votar. Pero lo peor que dice Nancy Pelosi es... Y me parece que esto debería ser una ofensa para cualquier ciudadano estadounidense, quizás exceptuando los más ideólogos, los más radicales. Pero creo que esto que dice Nancy Pelosi a continuación debería ser un insulto bastante grande, porque según Nancy Pelosi, el punto prevalente que va a determinar por quiénes van a votar los estadounidenses en las próximas elecciones de noviembre va a ser el tema del aborto. Escucha. So I dismiss that. I've been, since Congress adjourned, I've been in an average of 5 states a week. And I can tell you that women's concerns about their freedom are very, very much still very significant in terms of how they will vote. In fact, 80% of people who care about a woman's right to choose say they will vote, they will determine who they vote for. So Entonces ella dice, desde que culminó la sesión del Congreso, yo he estado visitando aproximadamente 5 estados por semana y he escuchado las opiniones de las personas y he visto que el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, el tema del aborto, básicamente uno muy prevalente y que en realidad 80%, escuchen lo que dice, 80% de las personas a las cuales les interesa este tema dicen que va a ser el tema prevalente que va a determinar por quiénes van a votar. Entonces... esto es como decir, 80% de las personas que utilizan Android dicen que prefieren utilizar Android que iPhone. Eso es básicamente lo que dice Nancy Pelosi, porque se busca un grupo demográfico que represente la postura que tú quieres poner como una postura prevalente de forma generalizada, porque al fin y al cabo, el argumento que se estaba teniendo previamente era de forma generalizada. El resultado de las encuestas no era por grupos demográficos distintos y no era por intereses distintos y por opiniones distintas, como se hace a veces, digamos, en los town halls, que se pregunta, ¿cuál es el punto más importante para ti? Algunos dicen la economía, otros dicen seguridad nacional, otros dicen inmigración. No, esto estaba hablando del punto de vista de resultado de encuestas de forma generalizada de intención de voto. Pero
Nancy Pelosi, lo que suele hacer la izquierda es lo que hace Nancy Pelosi aquí. Es que toman un punto en el cual ellos están de un lado totalmente contrario a la postura de sus oponentes, y esto digo oponentes porque típicamente la izquierda lo hace, no es solo los demócratas, no es solo Nancy Pelosi. Utilizan un punto, ¿verdad?, en el que están recalcitrantemente contrarios a la postura de sus oponentes, y utilizan eso para hacer creer que si tú estás interesado en votar, deberías hacerlo únicamente por este tema, donde nosotros te podemos ofrecer algo que esta contraparte no puede hacer. Entonces, en un ejemplo en el que esté por un lado un conservador en lo fiscal y del otro lado esté un socialista que busca aumentar el gasto público y que busca aumentar el estado del sistema beneficiario de un país, ese político pudiera decir: ignoren las propuestas que yo tengo para manejar la criminalidad, que muy probablemente, como frecuentemente suele ser el caso, termina teniendo el resultado contrario al que supuestamente se promete. No, sí, vamos a quitar la cantidad de policías, vamos a reducir los montos de penas mínimas, vamos a reducir los montos de pagos de fianza, o siquiera reducir la necesidad de pagar fianza para salir en libertad. Vamos a hacer todas esas cosas porque supuestamente eso está en el mejor interés del público, y después vemos el resultado de lo que ocurre, por ejemplo, en Chicago, en Nueva Orleans, donde la criminalidad está desatada por completo. Entonces vamos a ignorar eso y vamos a hablar del tema de que yo les ofrezco más dinero gratis. Yo les ofrezco que si votan por mí, les voy a pagar su deuda estudiantil. Entonces ignoren todas las otras cosas que yo planeo hacer estando en el poder y únicamente voten por mí acorde a este punto que yo ofrezco, que la alternativa no. Eso es lo que hace Nancy Pelosi aquí, porque sabe que de no hacerlo, ella tendría que hablar sobre temas que verdaderamente son preocupación del ciudadano promedio estadounidense en la actualidad. Temas que tienen que ver con inflación, aumento del costo de la vida, aumento del gasto energético, problemas que tienen que ver obviamente también con decisiones políticas en las cuales se está gastando una cantidad inimaginable de dinero estadounidense, dinero creado, manufacturado, obviamente de la nada, pero gastándose en escenarios que nada tienen que ver con los intereses de Estados Unidos, principalmente lugares como Ucrania en la actualidad. Entonces, ignoremos eso por completo. Y obviamente, en esto también tengo que mencionar que el republicano promedio también ha apoyado las posturas de enviar dinero, imprimir dinero. Así que, desde ese punto de vista, no hay diferencia entre estos dos bandos. Pero ignoremos esos temas y hagamos parecer que el tema prevalente de estas elecciones es el tema del aborto. Obviamente esto es falso y por eso las encuestas son las que son. Las encuestas indican que estos son Real Clear Politics, las encuestas más recientes, todas exceptuando la de Político, que le da un aumento de un escaño a los demócratas. En todos los demás, los republicanos están superando a los demócratas con creces. Esto ha ido en aumento especialmente a lo largo de las últimas 2 semanas y creo que esto va a continuar así. Esta tendencia se va a mantener porque, por un lado, tenemos a Joe Biden haciendo cosas como liberando más petróleo de las reservas de petróleo del país para tratar de mantener los precios de gasolina bajos previo a las elecciones. Algo que cualquier persona debería entender, no es una medida estratégica, es simplemente tratar de hacer que el precio no suba hasta el momento de las elecciones a expensas de las reservas estratégicas del país, sin ningún plan que sea viable siquiera al mediano plazo. Entonces, simplemente vamos a tratar de evitar un desastre mayor antes de que las personas tengan que votar, para que no estén tan molestos con nosotros que vayan a votar por los republicanos. Y después de eso, cuando las reservas estratégicas lleguen hasta un nivel en el que ya no se puedan sostener y ya no puedan seguir sacando más barriles como están haciendo actualmente, sacando 15 millones más, cuando ese punto llegue, ¿cuál exactamente es el plan? ¿Cuál exactamente es la estrategia? Es que no la hay, porque al fin y al cabo Joe Biden ni siquiera quiere reconocer que gran parte de la razón por la cual Estados Unidos, hay muchos países europeos que tienen problemas energéticos porque simplemente no tienen los recursos en sus países. Entonces, aún si quisieran, simplemente no tienen los recursos naturales, seguirían teniendo que depender de otros países. Ese no es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos hasta hace poco no solo tenía suficiente para abastecer su demanda, sino que tenía suficiente para exportar. Pero Joe Biden dice, no, bueno, le preguntaron, los reporteros de la Casa Blanca cuestionaron a Biden sobre su decisión de liberar más petróleo de las reservas nacionales y le preguntaron si su decisión era política. Él dice, no lo es. Mira, tiene sentido. He estado haciendo esto ¿por cuánto tiempo? No tiene motivaciones políticas en absoluto.
Biden se burló de los republicanos por criticarlo por abrir nuevamente las reservas de petróleo, ya que ha autorizado la liberación de más de 200 millones de barriles. ¿Dónde han estado los últimos 4 meses?, dijo a los periodistas cuando se le pidió que respondiera a los republicanos. Esa es mi respuesta. Los republicanos han exigido que Biden haga más para abrir e incentivar la producción petrolera nacional. Escuchen esto. El problema es que estos muchachos están dormidos. Continuó refiriéndose a los republicanos. No sé dónde han estado. Imaginen a alguien como Joe Biden acusando a otra persona de estar dormido y no saber dónde está. Pero oye, Biden afirmó falsamente que no hizo nada para frenar o detener la producción de petróleo en los Estados Unidos. Dice, desacreditaremos algunos mitos. Mi administración no ha detenido ni disminuido. Esto lo dijo Biden el día de hoy. Desacreditemos algunos mitos. Mi administración no ha detenido ni disminuido la producción de petróleo de Estados Unidos. Pero según el Wall Street Journal, Biden ha arrendado menos hectáreas para petróleo y gas en sus primeros 2 años que cualquier otra administración en el mismo momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Biden también emitió una orden ejecutiva que congela los arrendamientos de petróleo y gas, una decisión que se ha enredado en los tribunales hasta el momento. Biden también suspendió los arrendamientos de producción de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, luego de que el expresidente Donald Trump abriera las vastas reservas de petróleo para la producción. Y Biden también ordenó, siendo esta una de las primeras decisiones que Biden tomó en el poder, también ordenó la paralización del oleoducto Keystone XL, que habría movido más de 830,000 barriles de crudo desde Canadá hasta Estados Unidos. Entonces, el decir que él no ha hecho nada para reducir la producción de petróleo es una mentira tan descarada que, al fin y al cabo, hay que recordar, lo más probable es que Joe Biden verdaderamente cree que la gente que lo escucha es tan pendeja, pero hasta un punto en el que yo únicamente he visto a personas que crean tal cosa siendo típicamente políticos del chavismo venezolano, que dicen algo como, pues sí, la razón por la que hubo un corte energético es porque una iguana estaba mordiendo unos cables de luz y por eso apagó y por eso dejó a medio país sin electricidad, ¿verdad? Yo no he visto niveles de descaro y niveles de verle la cara de pendejos a la audiencia a la cual le estás hablando. Desde esa época no las he visto, sino con Joe Biden. Entonces, o es eso, es simplemente que Joe Biden verdaderamente no puede recordar qué fue lo que hizo y qué fue lo que dijo previo a dar sus últimas entrevistas y sus últimas declaraciones. ¿Cuál quieren ustedes que sea la respuesta correcta? Vale. Pero sí, con eso va a terminar este video. Obviamente vamos a estar siguiendo el tema de las elecciones más cuando nos acerquemos más hacia el día, y probablemente en el día esté haciendo un programa en vivo si es que YouTube me lo permite. Si YouTube me deja hacer un programa en vivo sin que me lo invisibilicen, ¿verdad? Para que nadie lo pueda ver, lo hago. Pero bueno, con eso termino. Hasta la próxima, mi gente. Paz.